Está sucediendo ahora mismo en el mundo algo que ya habíamos analizado en un video de hace algunas semanas. Ya habíamos anticipado que iban a ocurrir olas de calor sin precedentes en la historia. Y cómo todo esto está relacionado, por supuesto, con el tema de la profecía y el bautizo en fuego, aquella señal que mencionó Juan el Bautista y que está relacionado con lo que luego Jesús llamó la segunda venida. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y luego les recordaré todo el tema profético que está relacionado a estas olas de calor que principalmente, bueno, se están sintiendo en Europa, pero bueno, en varias partes del mundo. Ahora, recordemos que esto inicia con el tema del fenómeno del niño. Ya la NOAA había declarado oficialmente el inicio de este fenómeno para mediados de este año. Ellos contemplaban también la posibilidad de que el inicio de este fenómeno se extendiera a final de este año, pero no, ya arrancó y ellos preveían de que este fenómeno iba, bueno, a ser sin precedentes, algo histórico, las temperaturas y los efectos en el clima que se iban a ver, bueno, no se habían tenido registros. Y de momento eso es lo que está sucediendo y eso que apenas está comenzando. Se han reportado temperaturas altísimas en Europa, por ejemplo, incendios forestales también. El fenómeno del niño no es solamente sequías, también fuertes lluvias y cuando llegue la época de frío sucederán unas nevadas también sin precedentes. Esto es un desequilibrio del clima en todos los aspectos, ¿no? Olas de calor y de frío como nunca antes se habían detectado. ¿Qué está pasando ahora mismo en Europa? Que muchos de ustedes me han estado enviando información sobre lo que viene ocurriendo y es que la ola de calor en Europa ya deja más de 1.300 fallecidos vinculados a las temperaturas extremas en solo una semana. Solamente va una semana de esto y miren la cantidad de personas fallecidas desafortunadamente. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que en este momento 150 millones de personas viven bajo un calor extremo. Cientos fallecieron, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando. Incluso en algunos lugares, por el colapso de las redes eléctricas, no pueden ni siquiera prender los aires acondicionados porque ya no dan abasto. Claro, todo el mundo está prendiendo los aires acondicionados y bueno, las redes eléctricas colapsan. Miren a este señor aquí sentado, ¿no? En esta fuente de agua. Aquí, esto es en Francia. En Francia ha sido terrible, ¿no? Terrible la ola de calor. La ola que se está sintiendo con, bueno, grandes efectos en Europa ya provocó, como lo mencionábamos, más de 1.300 fallecidos y de acuerdo al informe de la OMS que va desde el domingo pasado, es decir, durante toda esta semana que acaba de transcurrir, es que se han reportado estas cifras. También hay grandes afectaciones en Alemania, Polonia, República Checa, ya registraron temperaturas récord. Se contabilizan alrededor entre todos estos países, porque no solamente es en Francia, es que arroja la cifra de más de 1.300 fallecidos por este calor extremo. El estrés por calor suele denominarse como el asesino silencioso y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas. En Francia, las autoridades sanitarias informaron este domingo que desde el 24 de junio se registraron unos 1.000 fallecidos más de lo habitual, o sea que la cifra la aumenta mucho lo que está pasando en Francia, que por lo que se ven noticias es el país más afectado en toda esta ola de calor. Entonces la cifra de más de 1.300 en Europa, pues principalmente es en el país galo. La Agencia Nacional de Salud Pública precisó que el impacto afecta principalmente a personas mayores de 65 años y señaló además un incremento del 40% por los fallecimientos ocurridos en domicilios particulares. O sea, ahí la gente en las casas le da algún ataque, golpes de calor, deshidratación y con esto pues las muertes van aumentando. Ahí las personas se tiran en las piscinas estas de agua, en las fuentes, para tratar de refrescarse de esto que está sucediendo en Europa. Hay varios países en alerta roja y hay otros en alerta naranja. Las temperaturas extremas que se están reportando son de más de 41 grados centígrados. Por ejemplo, en Vidauban, 40 grados centígrados en Liluk y 38 grados en Tenzin. Temperaturas tremendas, ¿no? Más de 41 grados centígrados se reportaron en Chequia.
También en Alemania se registró temperatura récord de 41.7 grados centígrados. Es que cuando la ola de calor golpea Europa, incluso el calor es más fuerte que en países de la línea del Ecuador, países más tropicales. Por ejemplo, acá donde yo vivo, que es en Barranquilla, Colombia, por lo general hace calor todo el año, pero las temperaturas nunca llegan a estas cifras que se reportan desde Europa de más de 41, casi 42 grados centígrados. Eso por acá, pues, que ocurra es demasiado raro. Hay épocas del año que la temperatura baja un poco más, pero si bien se ha sentido el calor, porque por acá también se está sintiendo estas olas de calor, no llega a esos niveles tan extremos. Polonia reportó una temperatura de 40 grados centígrados. La situación en Europa es terrible. Pero, vuelvo y repito, esto es algo que en general se siente en todo el mundo. La temperatura media del planeta sube por todo el tema del fenómeno del Niño y por eso se están reportando altas temperaturas. Ahora, cuando vengan lluvias, van a ser inundaciones sin precedentes. Y como lo decía al principio, cuando venga la época de frío, también habrá temperaturas récord de estas heladas. Europa está viviendo en estos días una de las olas de calor más extremas en su historia reciente. Hospitales saturados, cortes de luz, muertes, ciudades colapsadas y más de 40 grados de temperatura. Pero esto no es una noticia del verano, es una señal de algo mucho más grande que está cambiando el planeta. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Y por qué el calor se siente peor en Europa? Yeah, I'm pale, obviously, so I'm burning a little bit. My scalp really burns because my hair is dark, so it gets super warm. But I think I'm okay now that I have water. Europa es hoy el continente que más rápido se está calentando en el planeta. Lo hace a un ritmo de entre 2 y 3 veces más rápido que el promedio global. La temperatura media ya aumentó 2,5 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, mientras que a escala mundial el aumento es de 1,4 grados. Primero miremos este mapa de Francia. Francia es uno de los países que atraviesa su peor momento. Tienen todavía muy presente el recuerdo trágico de agosto de 2003, que se saldó con 15.000 muertos. Por ahora, son 40 las personas que murieron por ahogamiento. En su mayoría eran jóvenes que intentaban refrescarse en ríos peligrosos, cuyo nado estaba prohibido, o que no tenían vigilancia. Además, encontraron muertas a una mujer y a 2 hombres en su domicilio y a 2 niños, sin respiración, encerrados en un auto en un estacionamiento. El verano pasado se registraron 409 muertos por ahogamiento, o sea, un 14% más que el anterior. Y el principal temor del gobierno francés es que la cifra de 40 vaya en aumento en los próximos días. El calor también trastocó la vida de las personas. Unos 1.800 centros escolares tuvieron que cerrar y otros 8.000 adaptaron sus horarios por falta de aire acondicionado. El turismo, que es fundamental para Francia, se vio casi totalmente cortado. La Torre Eiffel adelantó su cierre a las 4 de la tarde en vez de la medianoche y el Louvre lo mismo. Miles y miles de personas se quedaron sin luz durante varias horas. Por ejemplo, en Gran Bretaña, 68.000 hogares se quedaron sin electricidad. Pero el calor no solo le da problemas a la gente, también es una amenaza contra la infraestructura de estos países, porque las altas temperaturas hacen que los cables eléctricos se rompan y, por ejemplo, las vías de los trenes, que son fundamentales para la movilidad europea, se desgasten. A esto se le suma que los edificios son muy antiguos en Europa y que se hicieron inicialmente para conservar el calor del invierno, con muros gruesos, aislamiento hermético y masa térmica. Bueno, ahí vemos la situación en Europa, un continente que no está preparado para afrontar estas altísimas temperaturas. Ahí lo decía en el video, incluso la forma en que fue construido era más bien para protegerse del frío, porque también es un continente que en época de frío pues pega bastante fuerte esa temperatura. Solo que como el planeta se ha calentado, pues no tiene la infraestructura para afrontar esto. Ahora, ¿por qué Europa ha sentido más estas olas del calor? Bueno, eso tiene un sentido en lo que él explica, ¿no? En todo lo que explicó, por qué se siente más el calor allá, pero también tiene un sentido energético, espiritual, que lo vamos a analizar cuando hablemos del tema de la profecía. Ahora, se buscan causas de todo esto. La principal causa que dicen las noticias es, bueno, lo del fenómeno del Niño, que lo mencionamos al principio, pero siempre la ciencia, o casi siempre, se olvida de mencionar la causa principal que está generando esto sobre el planeta Tierra. Hablemos del Sol. Siempre hay que hablar del Sol, porque desde el Sol es que esto se está dirigiendo, o el Sol está impulsando cada vez más al planeta Tierra a que genere estos cambios y transformaciones. Y miren esta noticia, todo esto es reciente. El Sol muestra su mancha más grande del año y ya mantiene en alerta a los científicos. Además de su enorme tamaño, esta región del Sol destaca por su intensa actividad y por su capacidad para expulsar grandes nubes de plasma que incluso podrían alcanzar la Tierra. ¿Qué pasa con el Sol? Que está en su máximo ciclo, en el ciclo 25, que es el ciclo de máxima actividad solar. Entonces, la actividad solar tiene que ver con estas manchas. Es cuando el Sol tiene más manchas de estas y derivado de estas manchas
se desprenden tormentas geomagnéticas cargadas de partículas que van dirigidas hacia el sistema solar, a todos los planetas, y en medio de eso, por supuesto, la Tierra. La Tierra, cuando recibe esas partículas cargadas, logra, digámoslo así, escudarse de una gran parte de esto con el campo electromagnético, pero una gran parte ingresan. Esta energía del Sol influye, toca nuestro planeta y lo que hace es, bueno, a nivel energético, a nivel geológico, es influir no solamente en la Tierra, sino en todos los seres que están sobre la superficie y debajo de la superficie. El planeta entero se carga de toda esta energía, de toda esta vibración, y uno de los efectos es en el clima, porque también hay efectos energéticos, incluso espirituales, pero uno de los efectos visibles de todo esto es el clima que está cambiando, se está transformando. Y claro, muchas teorías de conspiración dicen, no, el cambio climático es falso. Sí, es falso en la forma en que te lo vende la élite, que culpan al ser humano por la contaminación y dicen, no, es culpa de la contaminación de la humanidad y por eso el planeta Tierra se ha resentido en su clima. Por supuesto que eso influye. La contaminación hace que todos estos cambios sean más incómodos para nosotros. Pero haya contaminación o no haya, el planeta Tierra está haciendo estas transformaciones y el Sol es un elemento determinante para que esto suceda. Entonces, miren, una noticia muy reciente, es de hoy mismo, el momento que estoy grabando este video, y muestra que, bueno, ya ha reportado la mancha más grande de todo el año. Más sobre el Sol, la temperatura del Sol está cambiando y los astrónomos investigan posibles consecuencias para la Tierra. Ustedes saben que la ciencia dice que el Sol tiene una temperatura, ¿no?, en su corona y todo esto, de 5500 grados centígrados. Si no estoy mal, ese es el dato exacto, si no ustedes me pueden corregir por allí. Y ellos supuestamente detectan que esto está variando. Es decir, ellos están notando cambios en nuestro Sol y si hay cambios en el Sol, por supuesto, esto va a afectar al planeta Tierra. Está cambiando la temperatura del Sol. ¿Y qué consecuencias podría tener esto para la Tierra? Tras detectarse un aumento de la actividad solar asociado al llamado ciclo solar 25, esta cuestión ha vuelto a generar debate. Han surgido algunos mensajes alarmistas sugiriendo escenarios catastróficos inmediatos. Bueno, inmediatos no sucederán, pero sí esto va a estar relacionado con movimientos fuertes en el clima, como lo que acabamos de vivir del movimiento general del cinturón de fuego en varios puntos, ¿no? Y que esto pues también influye en lo que pasó en Venezuela con los dos terremotos potentes, el de Japón también de 6.9. Todo esto está ligado. Lo que Carlos Muñoz Ferrada, el antiguo astrónomo chileno, ya había investigado sobre la relación de la actividad solar, las alineaciones planetarias, con los movimientos telúricos de la Tierra. Todo el sistema solar es un cuerpo vivo que está ligado. Y lo que pasa en el sistema solar afecta evidentemente a la Tierra. Así que si el Sol está cambiando la temperatura, como dicen los científicos, están detectando cambios en la estrella, por supuesto, el planeta Tierra también va a verse afectado. Y esto lo venimos diciendo nosotros aquí hace bastante tiempo, algo que está consignado en el mensaje profético. Lo que pasa es que como humanidad, como estamos desconectados de todo aquello que se advirtió, estamos desconectados de los ciclos naturales de la Tierra, del sistema solar, nosotros no tenemos esa visión de que integramos, de que hacemos parte de un cuerpo universal, sino que creemos que, bueno, somos una especie ahí solitaria en medio de la nada y que lo que está por allá afuera, pues, no nos toca, no tiene relación con nosotros. Cuando entendamos que hacemos parte de unos ciclos universales y que todo lo que sucede en la galaxia, en el universo, en el sistema solar, va a afectarnos, entonces eso nos llevará a interesarnos más por esto y a buscar conectarnos más con esos ciclos para que, bueno, no sintamos ya los efectos cuando los tengamos encima y así nos podamos preparar mejor. Una tormenta solar sufre una super expansión camino a la Tierra y desconcierta a los científicos. Sigue la actividad solar, bueno, desubicando, ¿no?, a lo que la ciencia creía que era la estrella. Esta noticia también es reciente. Esta explosión solar generó una burbuja magnética que creció un 20% mientras viajaba hacia nuestro planeta, calentando, ojo, calentando su gas interno y desconcertando a expertos. Entonces, miren que el calentamiento global, que muchos dicen que es falso, esto es real. La Tierra está aumentando la temperatura. Y si aumenta la temperatura es porque tiene más energía, más vibración y parte de esa energía extra es impulsada o enviada desde nuestro Sol.
Es una lógica muy sencilla. Eso es causa y efecto. Así que los científicos ya se están dando cuenta de que algo muy extraño para ellos, ¿no?, está sucediendo con la estrella y estamos sintiendo los efectos, pero esto apenas comienza, porque cada vez va a ser más fuerte los terremotos, las sequías, las olas de calor, las olas de frío, las lluvias, los huracanes. Cada año vamos a ver que se van a romper récords. Ya viene sucediendo, pero cada vez será más fuerte. Y aquí es donde, bueno, quiero tocar la profecía para culminar este tema y recordar algo que ya veníamos diciendo nosotros hace un tiempo cuando tocamos el tema del bautismo de fuego en uno de los programas. Recordemos la profecía de los 9 tiempos, que una de las señales que advierte, ¿no?, que sucederán en ese tiempo convulso es que las religiones se tambalean, solo la fe del justo las mantiene, habrá violencia, huelgas, ultrajes, robos, asaltos, secuestros, hambre y enfermedades, ríos desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes por calor y frío como nunca se vio. Entonces, cuando usted ve esta noticia, ola de calor en Europa con más de 1.300 fallecidos vinculadas a las temperaturas extremas en una semana. Y hablan de temperaturas históricas que han roto todos los récords. Cuando usted ve esto, esto es señal profética que ya había sido advertido en este mensaje de la profecía de los 9 tiempos. También esta profecía habla de temperaturas. Por ejemplo, aquí dice, la tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro. La temperatura se aumenta en el planeta. Las grandes ciudades sudan a 45 y 50 grados. Por eso les decía que esto se va a aumentar. Ya en Europa vimos temperaturas de prácticamente 42 grados. En Francia y creo que en Alemania también, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, 41.1 grados. Esto se reportó en Francia, más de 40 grados por acá. También en Alemania, 41.7 grados, casi 42 grados. Bueno, y en varios países de Europa, más de 40 grados. Entonces, ¿qué nos dice la profecía? Que habrá más calor. Entre 45 y 50 grados. O sea que la Tierra se calentará aún más. Y la profecía es muy clara, la Tierra se calienta. El calentamiento global es real, no es teoría de conspiración. Pero ojo, no solamente calor, también olas de frío, porque el clima irá como a los extremos, ¿no? Así que esto que estamos viviendo, por eso quise hacer este video, porque son noticias que hay que prestarles mucha atención porque estamos viviendo un tiempo donde varias señales proféticas están convergiendo, se están cumpliendo, se están uniendo y esto es el inicio. Miren que todavía no ha habido temperaturas de 45 y 50 grados. Obvio, en el planeta hay lugares que hay esas temperaturas, en desiertos que son bastante áridos y calientes, pero aquí la señal exacta es las grandes ciudades sudan. O sea, Francia con París y muchas ciudades de Alemania, de Europa, las grandes ciudades sudan, que es lo que hemos visto en todas estas noticias. Cuando usted ve a la gente metiéndose aquí en estas fuentes para refrescarse, ahí vemos las grandes ciudades que están sudando. Señal profética, pero falta todavía aún más calor. Y por último, la profecía de Mateo 3 sobre el bautismo de fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto lo dijo Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto tiene varias dimensiones de interpretación, pero aquí Juan nos está hablando de las 2 depuraciones más grandes que ha tenido la humanidad. La primera fue el bautizo en agua, y esto está relacionado con el diluvio. El mundo fue arrasado por el agua. Esa fue la primera preparación, la primera depuración. Por eso él habla del bautizo en agua, y ese primer bautizo en agua nos preparó o nos debió preparar para lo que venía después, que es el bautizo en fuego. Y el bautizo en fuego tiene que ver con la actividad solar. Toda la energía que está llegando del centro del universo a través de las estrellas para depurar y aumentar la dimensión, la vibración de los planetas. Y evidentemente los seres vivos que habitan esos planetas están llamados a elevar esa vibración. Entonces lo que nosotros sentimos como calor no es más que la energía y la vibración que está impulsando e invitando a la humanidad a que haga esas transformaciones también. Entonces, ¿por qué en Europa,
que es un continente pues donde está el poderío económico, el viejo continente, se siente más el calor. Precisamente porque Europa es una zona del planeta que más degradación espiritual en la historia ha tenido. Allá han estado los grandes imperios. Si pudiéramos sacar la cuenta de las masacres que han hecho los imperios en Europa y todo esto, es decir, el oscurantismo que se ha concentrado como memoria en ese continente, es lo que hace que su vibración espiritual sea baja. Y entre más baja sea la vibración espiritual, más calor se siente, porque el fuego lo que viene es a depurar, viene a quemar. Y todo aquello que vibre más bajo que la energía y la vibración que el planeta está alcanzando, pues evidentemente va a sentir más fuerte el remesón. En cambio, lugares que de pronto no tienen esa memoria espiritual tan densa, digámoslo así, va a ser más llevadero todo este proceso. Por eso allá se siente, no solamente por la ubicación geográfica, por las estructuras que no están preparados, eso influye, pero hay una memoria y una degradación espiritual histórica, ancestral, que hace que, bueno, ahí la energía espiritual que está llegando azote con más fuerza, porque es más lo que hay que depurar, es más lo que hay que limpiar, por eso es más fuerte. No quiere decir que en otros lugares no haya que depurar, por supuesto, pero estoy hablando en el sentido de la memoria espiritual. Así que el bautismo en fuego, queridos amigos, es esto que estamos viviendo como humanidad. Las altas temperaturas están depurando, están haciendo vibrar, están impulsando a que esta humanidad alce, eleve su energía, su conciencia, entienda los tiempos que está viviendo y haga todos los procesos de transformación a nivel mental, físico y espiritual para unirse, para conectarse a la nueva dimensión que el planeta Tierra está entrando. Eso es la nueva Tierra, el nuevo cielo, la nueva dimensión, el nuevo mundo que está consignado en todas las profecías y que advierten una esperanza, un mundo mejor. Entonces, las altas temperaturas son una clara señal de eso que Jesús llamó la segunda venida. La segunda venida no es un señor flotando en las nubes viniendo acá a crear una nueva religión, no. La segunda venida es la transformación del ser humano desde adentro, uniéndose a una justicia planetaria a través de la depuración de los elementos. Eso es la segunda venida. La luz que llega a la tierra a través del corazón humano, a través del Cristo de la humanidad. Cuando una parte de la humanidad encarne ese Cristo interior, entonces ya no será un solo Jesús, como fue hace 2000 años. Serán muchos que traerán una nueva dimensión a este planeta. Pero se necesita primero pasar por el fuego. Y eso es lo que está pasando. Nos están asando, vamos a verlo de esa forma, ¿no? Para que se entienda. Y solamente los que estén en la dimensión del fuego, los que tengan más vibración, los que hayan logrado hacer esos cambios y transformaciones, son los que van a permanecer dentro de todas las cosas fuertes que están comenzando a ocurrir, porque esto se va a incrementar. Y bien, esto era lo que quería compartir con ustedes, analizando estas noticias que son muy importantes. Desafortunadamente, pues hay muchos fallecidos. Y bueno, las personas que me vean desde Europa, cuídense, traten de estar frescos porque esto todavía se va a extender un tiempo más. Por ahí estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.